Esta semana tuvimos en el Congreso de los Diputados un hecho intolerable, la expulsión y la censura de una diputada de Vox, Patricia Rueda, diputada de la oposición, a manos del vicepresidente del Congreso del Partido Socialista, el sanchista Gómez de Celis. Y contando estrellas que nos publicaba hace un par de días, España se dirige hacia una dictadura. Hay datos alarmantes que indican ese derrotero, porque por supuesto tenemos un gobierno que está al asalto de todas las instituciones políticas, al asalto de todos los resortes del Estado, y como digo, lo ocurrido esta semana en el Congreso, que debería de alertarnos a todos. Nos dice Contando Estrellas, la censura a esa diputada por decir la verdad sobre los aliados del gobierno, impidiendo la libertad de expresión, esa inviolabilidad en sus opiniones, que lo tienen todos los diputados. Parece que el sanchista Gómez de Celis no se acordaba, y encima, por decir la verdad, por llamar filoetarras a los socios del gobierno, que luego, por cierto, Vox corrigió y dijo, no son filoetarras, son etarras a secas, porque al final, si defiendes a ETA, alabas a ETA, estás en homenajes a ETA, e incluso dentro de tus filas hay gente que ha pertenecido a ETA y está condenada por apología del terrorismo de ETA, evidentemente eres un filoetarra. 800 asesinatos en España, 300 crímenes sin resolver, y tenemos a su brazo político en el Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez, que dijo por activa y por pasiva que nunca pactaría con Bildu. Carmen Calvo, en mayo de 2019, después de las elecciones autonómicas, dejó bien claro que pactar con Bildu era una línea roja para el Partido Socialista. 3 semanas después, el PSOE pactó con Bildu el gobierno autonómico de Navarra, y unos meses después, el PSOE pactó con Bildu la investidura de Pedro Sánchez, y ahora ha estado pactando presupuestos por presos, acercamiento de presos a Vascongadas, pésames ante suicidios de presos de ETA por parte de Pedro Sánchez, y Marlaska, que dice que bueno, que es que eso de investigar los homenajes de ETA, pues que la fiscalía lo tendrá un poco complicado, ¿no? Y que tampoco pasa nada, y que por supuesto eso no daña la dignidad de las víctimas de ETA. Por tanto, por supuesto que con quien está pactando Pedro Sánchez son filoetarras, son etarras, es el brazo político de la ETA, es Bildu. Y si una diputada de la oposición, en este caso una diputada de Vox, dice eso, es censurada y es silenciada. Por lo tanto, como digo, son pasos muy alarmantes los que está dando el gobierno de Pedro Sánchez. Pero bueno, más cuestiones que nos resalta este grandísimo artículo de Contando Estrellas: los precedentes de 2 países en los que la dictadura llegó por las urnas, en especial el caso de Chávez en Venezuela, que por supuesto ganó unas elecciones, y cuando las ganó, que se dedicó, sí, a crear leyes para deshabilitar y para desactivar el Parlamento, controlar la justicia, los medios, la educación, la calle, una sociedad subvencionada, dependiente, pobre, y así poder, bueno, instalar una autarquía, y bueno, o una autocracia, mejor dicho, y digamos que poder perpetuarse en el poder. Y por lo tanto, hombre, si nos damos cuenta los pasos y los avances que está dando Pedro Sánchez con el objetivo del control absoluto de todas las instituciones políticas y de todos los resortes del Estado, la verdad es que sí que hay un gran paralelismo con nuestros hermanos venezolanos, incluso también a nivel económico. Sociedad pobre, dependiente y subvencionada por parte del Estado para poder comprarte el voto y las voluntades a cambio de unas migajas de pan. Por lo tanto, Venezuela, España, Chávez, Pedro Sánchez. Como podéis comprobar, no es que haya muchas diferencias. Pedro Sánchez, que lleva 132 decretos leyes en 4 años, un mecanismo excepcional usado de forma cotidiana. Se supone que el decreto ley es, por supuesto, para cuestiones excepcionales, para cuestiones urgentes, y es el presidente del gobierno que más decretos leyes ha utilizado desde que está en Moncloa. ¿Para qué? Muy sencillo, para desactivar el Parlamento, para desactivar el Congreso de los Diputados, para que todas estas basuras ideológicas, todo este marxismo cultural que quiere imponer a la sociedad, no pase por un control parlamentario, no pase por el Congreso, lo metemos directamente en decretos leyes, toda la basura ideológica que te lo disfrazan, con
con, bueno, pues palabras bonitas, como el otro día Pablo Echenique diciendo que es que son derechos para la ciudadanía, cuando es marxismo cultural, es basura globalista que hay que combatir toda esa bazofia todos los días, a todas horas, entre ello, la ideología de género. Toda esta farsa que lo único que busca, por supuesto, es acabar con la familia natural, con la familia de verdad. El otro día, Ione Belarra, la del Ministerio de la Agenda 2030, diciendo que hay 16 tipos de familia, y toda esta basura de la ideología de género, las leyes de género, los 1000 tipos de género, puede ser cualquier cosa, el adoctrinamiento de estos lobbies radicales del LGTB, del trans, del no sé qué y del no sé cuál. Único objetivo, acabar con la familia. Porque con familias fuertes hay sociedades fuertes y este marxismo cultural no tendría futuro. El objetivo es romper vínculos y lazos de las personas y hay que acabar con la familia, que es sin duda lo más importante. Pero bueno, no solamente tenemos la ideología de género y sus miles de millones de euros que nos cuesta esa fiesta. Claro, luego la gente no puede encender la calefacción, llegar a fin de mes o hacer una buena cesta de la compra. Como digo, no solamente está el juguete de la ideología de género que nos imponen por decretos leyes, también tenemos la fiesta de la farsa histórica, la fiesta del revisionismo histórico, también con los millones de euros que se gastan en esas tonterías. Vamos a reescribir la historia, vamos a impedir la libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad de reunión, libertad de cátedra para los historiadores. Vamos a reescribir la historia y vamos a contar mentiras. Para manipular, para adoctrinar, para que la gente cuanta más ignorante sea, mucho mejor. Con millones de euros, como digo, que nos cuesta la fiesta de la farsa histórica. Pero también tenemos la fiesta del timo climático, del camelo climático, que no es más que totalitarismo en vena. No te van a dejar montar en coche, no te van a dejar entrar en las ciudades, no te van a dejar montar en avión, no te van a dejar comer carne. Cada vez vamos a tener menos libertad. Eso sí, todo bajo el aura mística de que tenemos que proteger el planeta, porque si no la Tierra se va a acabar en 50 años y tenemos que ayudarla y tenemos que protegerla, aunque cada vez tengamos menos capacidad económica y menos crecimiento económico. Que los que contaminan realmente ahí siguen y no pasa nada como China o India. No digamos nada. Vamos a flagelarnos nosotros los europeos. Que no tenemos natalidad, da igual. Vamos a importar millones de personas de otros continentes, muchas de ellas con culturas incompatibles con Occidente, para acabar con la civilización europea y occidental. Y así un montón de cuestiones. Y toda esta basura ideológica, todo este marxismo cultural, hay que combatirlo todos los días y a todas horas. Pero bueno, más cosas que hace el gobierno de Pedro Sánchez. Viola derechos fundamentales y afirma que volvería a hacerlo. Estos estados de alarma, ilegales e inconstitucionales, declarados así por el Tribunal Constitucional, ese cierre inconstitucional del Congreso de los Diputados, y Pedro Sánchez alardeando que lo volvería a hacer, y aquí no pasa nada. ¿Cuál es el grandísimo objetivo que tiene Pedro Sánchez? Que es lo primero que hizo Chávez cuando llegó después de unas elecciones, por cierto, que reitero lo que hemos dicho antes, las dictaduras ya no son con tanques, las dictaduras son pasando antes por las urnas, pero bueno, que es lo primero que hizo Chávez en Venezuela y ahora también quiere hacer, obviamente, Pedro Sánchez, controlar toda la justicia, el único contrapeso real al totalitarismo extremo del poder político. Y lo último, meter al exministro de Justicia Campo en el Tribunal Constitucional, ese exministro de Justicia que redacta los informes para justificar los indultos de Pedro Sánchez. ¿Y por qué lo hace? Muy sencillo, aquí lo he explicado muchas veces. Porque si por cualquier razón de la naturaleza Pedro Sánchez pierde el poder, que yo la verdad es que cada vez tengo más dudas de que este psicópata de la Moncloa pierda el poder, con el nuevo gobierno que tengamos, o que haya cualquier ley que quiera aprobar, otras formaciones políticas dirán, no, lo llevo al TC, y el TC controlado por el sanchismo, porque ya se habrá encargado Pedro Sánchez de poner a sus peones en todos los resortes del Estado, en todas las instituciones políticas, entre ello el Tribunal Constitucional, como legislador negativo dirá, no, pues esta ley no se aprueba, y por tanto no podrás cambiar absolutamente nada. Ya todo el mundo se va enterando por qué Pedro Sánchez tiene tanto interés en controlar el Tribunal Constitucional, y el Supremo, y el Consejo General del Poder Judicial, y el Tribunal de Cuentas, y la Comisión Nacional de Mercados y Valores, etcétera, etcétera. Ya nos vamos dando cuenta por qué tiene tanto interés en controlar el TC. No es por lo que ahora haga Pedro Sánchez, que el TC se lo pueda tumbar, no. Es para futuros gobiernos, que cualquier cuestión ideológica, el TC sanchista, aunque no esté Pedro Sánchez en Moncloa, haya un TC sanchista y cualquier cuestión ideológica sea tumbada. Por eso quieren controlar el TC y poner a sus peones sanchistas, no porque ahora el TC pueda tumbar alguna ley de Pedro Sánchez, no, para cuando Sánchez no esté en Moncloa, pero sí que haya un TC sanchista. Para eso quiere dejar colocado a
sus peones. Bueno, el gobierno de Sánchez lleva 4 años atacando la independencia judicial. Ya lo ha dicho la Asociación Europea de Jueces. 2.500 jueces alertaron a la Unión Europea de que España va hacia el totalitarismo, con el control absoluto de la justicia, acabando con la separación de poderes, acabando con la independencia del poder judicial. Todo empieza, por cierto, en el año 85 con Felipe González. Ese individuo que, según Feijóo, tenía sentido de Estado o era un PSOE bueno, el que acaba con la independencia del poder judicial, el del 23% de paro, el de los GAL, el de la corrupción. Sí, ese Felipe González, según Feijóo, tenía sentido de Estado y ese PSOE era el PSOE bueno, ¿no? Y todo esto ha continuado, poniendo a Dolores Delgado como fiscal general del Estado, queriendo poner ahora al exministro Campo en el Tribunal Constitucional. Y claro, mucha gente ve estas cosas y dice, nah, esto seguro que es una exageración, porque estamos en Europa, porque seguro que Pedro Sánchez no es un psicópata y no quiere perpetuarse en el poder. Y ese es el gran problema, ¿no? La gente que no lo ve, que probablemente no lo ve por una razón muy sencilla. Porque ahí están los medios palmeros, los medios propagandísticos regados con millones de euros de subvenciones para manipular, para adoctrinar, para lobotomizar a todo el mundo. Y nada, aquí no pasa nada y aquí está todo genial. De hecho, ahora mismo si ponéis la tele venezolana te dicen que está todo muy bien, ¿eh? Está todo genial, nadie muere de hambre y todo son tonterías occidentales. Porque es increíble, pero cada vez más los medios propagandísticos del gobierno de Pedro Sánchez se parecen más a los medios de Corea del Norte y de Venezuela, ¿eh? Y el ejemplo más claro es Televisión Espantosa, que encima la pagamos entre todos con nuestros impuestos. Pero bueno, también está Hilo País, La Secta y muchos más medios mamporreros, que eso de informar y contar la verdad no les gusta mucho. Pero bueno, control de los medios para lobotomizar, adoctrinar y manipular a todo el mundo es de primero de instaurar una autocracia. Asociaciones de periodistas, como ya he comentado antes, que denuncian la imposición de la censura en España. Un montón de cuestiones informativas que sean declaradas como secretas. Y esto lo hizo el pasado mes de agosto, en esa ley de información clasificada, que pasó un poco por alto sin que nadie se enterase. De modo que cuestiones destacadas para la opinión pública, como pueden ser escándalos de corrupción del gobierno, por ley los medios de comunicación no puedan informar de ello. Hombre, si eso no es censura, o que vayan periodistas de los medios que no le lamen el culo al gobierno, al Congreso de los Diputados a preguntar, y los diputados que cobran un pastón de sueldo público, que por cierto sale de los impuestos de todos los españoles, dicen, no te contesto señor periodista porque no eres de un medio que no le lame el culo al gobierno. Oye, pues si eso no es censura, que venga Dios y lo vea, como se suele decir. El gobierno viola la libertad de educación para imponer sus ideas en las escuelas, ya se nos ha olvidado de la ley CELA, incumpliendo el derecho constitucional de que los padres pueden elegir la educación de sus hijos, incumpliendo el derecho constitucional de que el español es la lengua vehicular y todo el mundo tiene el derecho de poder hablarlo y de poder utilizarlo en todo el territorio nacional. Estas desastrosas leyes educativas, único objetivo, crear una sociedad de borregos, de ignorantes, lobotomizados y adoctrinados. Cuanto más borrego, cuanto más lobotomizado, cuanto más adoctrinado, directamente como robots a coger la papeleta del Partido Socialista en unas elecciones. Y por eso claramente que la educación es uno de los primeros palos que hay que tocar. Educación, medios, calle y justicia. Los 4 elementos fundamentales para poder perpetuarse en el poder. Y la educación, fundamental. Una educación destrozada completamente en toda España. O en prácticamente el 80% del territorio nacional. En muy poquitos territorios, autonómicamente hablando, se salva algo de la educación aquí en España. Con esta desastrosa nueva ley, Ley CELA, que en vez de premiar la excelencia o el esfuerzo, se premia la vagueza. Porque cuanto más vagos, más idiotas, más ignorantes, más incultos, mucho mejor para todos. El único gobierno de la Unión Europea que ha justificado la violencia contra la oposición. Nunca ha pasado esto en Europa. Y tenemos al PSOE, tenemos a Podemos y a todas las fuerzas políticas filoetarras y golpistas, justificando la violencia contra Vox, alentando la violencia contra Vox, ya sean pedradas en Vallecas, ya sean ataques en mesas informativas, ya sean agresiones verbales en redes sociales, etcétera, etcétera. Único gobierno de la Unión Europea que justifica y alienta la violencia verbal y física contra la oposición. En ningún otro sitio había pasado. ¿Sabéis también en dónde ocurren estas cuestiones? Que el gobierno justifique la violencia contra la oposición. En las dictaduras. En Venezuela. Y aquí también en España. ¿Y cómo termina contando Estrellas? Un ataque a la democracia ante el que los españoles deben reaccionar. Esa deriva autoritaria del gobierno de Sánchez
y sus ataques a las libertades, y hay que defender la democracia y el Estado de Derecho, también reclamar que la Unión Europea haga algo, porque la Unión Europea está muy perdida, con Hungría, con Polonia, porque es que no quieren someterse al adoctrinamiento LGTB, ni a la basura de la farsa histórica, ni a la basura del camelo climático, y aquí en España tenemos una educación desastrosa, unos medios de comunicación al servicio del gobierno, una justicia completamente atacada, se censura a la oposición, se justifica la violencia contra la oposición y la Unión Europea no hace nada. Y todo el mundo en Europa guarda silencio ante los abusos de la izquierda. Por tanto, ante este panorama, y con eso ya termino, hay dos opciones. Ante este gobierno que destroza España, arruina España, lo trocea y lo reparte entre todos los enemigos de nuestra nación y balcaniza nuestro país, hay dos opciones. La primera opción es no hacer nada, quedarse de perfil, no levantar mucho la voz y estar con la tontería de la moderación, como hace el Partido Popular. Y la otra opción es tener contundencia y estar ante la única oposición y ante una clara alternativa a la deriva totalitaria del Partido Socialista de Pedro Sánchez, de este gobierno del psicópata felón que tenemos en Moncloa. Cada uno puede elegir dónde va a estar. Si va a estar en la moderación, en el no hacer nada, el no decir nada, mientras España es destrozada, arruinada, troceada y balcanizada, o estar en la contundencia, en la oposición y en la alternativa, que representa Vox, la Agenda España y Santiago Abascal. Cada uno que decida dónde quiere estar. Yo lo tengo bien claro. Y creo que cualquier español de bien y de orden también sabe perfectamente dónde tiene que estar. No en el Partido Popular de la moderación, el no hacer nada, el no decir nada y el no levantar la voz mientras destrozan, arruinan, trocean y balcanizan España. Hay que estar en la oposición, en la alternativa y en la contundencia, con Vox, con Santiago Abascal y con la Agenda España. Pues nada, simplemente hasta aquí este vídeo de domingo 4 de diciembre. Como siempre, si os ha gustado, le podéis dar like, os podéis suscribir, podéis dejar un comentario, descripción del vídeo, Twitter, Instagram, correo de contacto, listas de reproducción, que pueden ser de vuestro interés, y nosotros ya nos vemos estos próximos días, semanas, con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.